Me gustaría que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 3. La prédica de hoy se llama La promesa del pacto. La promesa del pacto, 2 puntos, de Abraham a Cristo. Antes de entrar al texto que nos ocupa hoy, que va desde la porción del versículo 6 de Gálatas 3 hasta el versículo 14, quiero que recordemos lo que Pablo viene haciendo hasta aquí. En los capítulos anteriores, más precisamente en el capítulo 1, Pablo habló con un tono fuerte, casi sorprendido, porque ellos, los Gálatas, ¿sí?, que eran los que vivían en una región que se llamaba Galacia, ¿sí?, estaba sorprendido porque ellos habían conocido hace muy poco tiempo el Evangelio, que es por la gracia, pero se estaban apartando rápidamente hacia otro evangelio diferente, otro tipo de evangelio basado en las obras. Y hermanos, no es que exista tal cosa, no existe un evangelio basado en las obras. Entonces en el capítulo 3, donde vamos a continuar la exposición hoy, Pablo continúa con ese mismo tono, apelando a su experiencia reciente, es decir, apelando a lo que los Gálatas habían vivido hace muy poco tiempo, a su experiencia, a su entendimiento del Evangelio que había pasado hace nada de tiempo. ¿Sí? Y entonces él le va a decir: Gálatas insensatos, necios, ¿sí? Esta es la misma palabra que Jesús usó cuando les dijo a esos que iban camino a Emaú para decirles tardos para creer. En este caso sería rápidos para creer en otra cosa, distinta a la que yo les he dicho. ¿Sí? Pero él va a decir quién los hechizó, quién los fascinó, quién los embrujó para poder desviarse tan rápidamente. ¿Por qué usa ese lenguaje tan fuerte? Porque Cristo, como dice el texto, había sido predicado claramente. La cruz había sido predicado entre todos los hermanos de Galacia muy claramente. Entonces él dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para que ustedes puedan irse tan rápido a un evangelio diferente, a confiar en ustedes mismos antes que en la obra que hizo Dios? Eso fue lo que estaba pasando. Ellos habían sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios, habían sido justificados por gracia, ¿sí? Y comenzaron a caminar el cristianismo en el Espíritu. Pero entonces Pablo les va a hacer una pregunta que desarma cualquier intento de poder justificarse por las propias obras o por sus propios méritos. Y les dice todo esto que les pasó. Cuando ustedes fueron regenerados, cuando fueron justificados, cuando Dios los salvó, ¿cómo fue que llegó eso a ustedes? ¿Fue porque ustedes hicieron méritos? ¿Fue porque ustedes cumplieron la ley? ¿Fue porque ustedes cumplieron reglas? ¿O fue porque Dios los salvó y les dio su espíritu? Para que puedan vivir vidas acordes a lo que Dios demanda. Ellos habían empezado bien, habían comenzado en el Espíritu, pero ahora estaban retrocediendo a un sistema de obras. Y Pablo, como un pastor celoso, los confronta con firmeza. Y así es que llegamos hoy al versículo 6. Por eso les pido que me acompañen a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más venimos a ti, Señor, con nuestras cargas. Venimos cansados y cargados, pero venimos a Jesús porque Él prometió que nos haría descansar. Hoy venimos a rogarte una vez más, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros a través de tu palabra que es viva y es eficaz. Que tu Santo Espíritu nos esté guiando y esté aplicando en cada uno de nuestros corazones tu palabra, Señor, que tiene poder.
Que tú obres, Señor, que nos des aliento a través de tu palabra, que nos exhortes a través de tu palabra y que confortes nuestra alma a través de tu palabra, Señor. Que salgamos de aquí renovados, Señor, por la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones. Que tu palabra obre, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, renovándonos, Señor. Ese es nuestro deseo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. La predicación de hoy, hermanos, no va a ser muy larga. Por eso yo te animo a que estés concentrado, ¿sí? Acá. Es una predicación que va a estar dividida en 4 puntos. El primero, que es la que da nombre a la prédica de hoy, que es la fe de Abraham y el pacto de la promesa. Si bien el título es la promesa del pacto de Abraham a Cristo. El segundo punto es la ley, el pacto que revela maldición. El tercer punto, Cristo, el que llevó nuestra maldición. Y el cuarto, la bendición de la vida en el Espíritu por la fe. Entonces, decíamos recién, hermanos, que Pablo había apelado a emociones, a experiencias muy recientes, a un entendimiento reciente. Pero ahora Pablo va a cambiar de estrategia y los va a llevar al pasado, ¿sí? A algo que ellos, los Gálatas, pero también los falsos maestros, de los cuales habla la carta, que eran los judaizantes, conocían muy bien, y que es nada más y nada menos que la vida del creyente Abraham. ¿Y por qué es importante explicar acá lo que Pablo va a hacer? Porque los falsos maestros también estaban usando la vida de Abraham y el ejemplo de Abraham, pero lo estaban usando mal. Ellos enseñaban que Abraham había sido justificado porque le obedeció a Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, después vamos a ver cómo él obedeció, ¿no es cierto? Génesis 15, pero después en el 17 Dios lo manda a circuncidarse y él se circuncida. No nos olvidemos que acá esta carta es preeminentemente, mayormente para los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos. Por eso es que era un problema lo que estaban haciendo los judaizantes, que le decían, está bien, está perfecto, Cristo es necesario, pero no es suficiente. Aparte de creer en Cristo, también deben circuncidarse. Los judíos que se habían convertido al cristianismo no tenían ese problema, porque ya estaban circuncidados. Pero acá Pablo lo que está haciendo es convencerlos a ellos de que él no está usando un argumento nuevo, él no está inventando nada, él está corrigiendo una interpretación mal hecha del Antiguo Testamento. Él está corrigiendo esa interpretación falsa que hacían los judíos de la época y probablemente lo siguen haciendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Lo sigan haciendo hasta el día de hoy. Entonces lo que Pablo va a hacer es mostrarle y explicarle lo que dicen las Escrituras. Y por eso los va a llevar a Génesis capítulo 15, donde yo también los quiero llevar a ustedes. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Y dice así, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Le decía a mi esposa, leyendo esto, y le decía, ¿vos qué pensás que está haciendo acá el Señor? Porque Él le dice, sal fuera, mira las estrellas, ¿sí? Y cuenta, mira los cielos y cuenta las estrellas si es que las puede contar. Hermano, ¿quién puede contar las estrellas? Nadie. Es una obra que solo Dios la puede hacer. Pero Dios no solamente cuenta las estrellas, sino que le puso nombre a cada una de ellas. Entonces lo que en definitiva está haciendo Dios acá es ponerle en palabras a Abraham, lo que tú no puedes hacer, yo sí lo puedo hacer. Lo que para vos es imposible, para Dios es posible. Pero quiero
profundizar en el versículo 6, que es lo que hoy sobre todo vamos a ver. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Estudiando este pasaje, hermanos, al preparar esta predicación, empecé a pensar y digo, ¿cómo puede ser que hayan interpretado mal este pasaje? Que yo creo que ni siquiera necesita una exégesis. Les vuelvo a leer, está en sus Biblias también. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero yo pensando en eso y digo, ¿será que quizás la versión judía de la Biblia, o sea, la Torá, donde está Génesis 15:6, lo describe o fue traducido quizás con errores gramaticales de tal forma que nos pueda llevar a una interpretación distinta? Y los traje para compartir para que ustedes lo vean por ustedes mismos. Y dice así, la traducción al español, ¿no es cierto? Y dice, y él, con minúscula, o sea, Abraham, creyó en el Eterno. Y él, ahora con mayúscula, lo consideró como justicia. Es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Él creyó en el Eterno y él se lo consideró a esa fe como justicia. Esto es central, hermanos. Abraham fue justo por creer, no por obedecer. Y esto ocurrió años antes de ser circuncidado inclusive, porque eso va a pasar, si bien la Biblia no es toda cronológica, pero va a pasar 2 capítulos después. Como yo les decía, estamos en Génesis 15 y la circuncisión de Abraham va a ocurrir en Génesis capítulo 17, pero de todas maneras, cronológicamente, eso fue después. Pablo está mostrando que la justicia de Dios siempre se ha recibido de la misma manera, por gracia mediante la fe, nunca por obras. Eso es lo que Pablo está hablando. Los rabinos, ¿sí?, enseñaban que esa justificación se producía como consecuencia de la fidelidad de Abraham. Pero no fue porque Abraham había cumplido la ley, hermanos, porque la ley ni siquiera existía. Es imposible que sea porque Abraham cumplió la ley, porque no había ley. Fue porque creyó. Eso es lo que Pablo está enfatizando. Su confianza, es decir, la confianza de Abraham, estaba puesta en la promesa de Dios, no en sus propios méritos. Desde el principio, hermanos, la justicia de Dios imputada a los creyentes nunca se basó en obras. De hecho, que la palabra contado, ¿sí?, mezcla lo contable con lo jurídico y con lo legal, y es donde se le imputa algo a alguien, ¿sí?, o se le declara a alguien algo a su favor. Esto vendría a ser como un término legal que usa una metáfora contable, es decir, algo así como que Dios puso en la cuenta de Abraham, imaginémonos una cuenta bancaria de Abraham, puso su justicia, Dios depositó en la cuenta de Abraham su justicia, pero la puso a nombre de Abraham, o sea que ahora ya le pertenecía a Abraham, o sea, en el banco de Abraham ahora figuraban esos fondos que eran de Dios, pero pasaron a ser suyos, ¿sí? Pero también le imputó, es decir, le declaró justo en términos de un tribunal celestial. Ahora vos sos justo, no por lo que vos hiciste, porque por lo que vos hiciste deberías ser condenado, sino porque yo te doy mi justicia por medio de la fe. Entonces la conclusión de Pablo es clara hasta acá. Si Abraham fue justificado cuando era un incircunciso, ¿sí?, entonces los gentiles también pueden ser justificados sin circuncidarse. ¿Lo pueden ver, hermanos? Si Abraham fue justificado, fue salvo por Dios
sin ley, sin haberse circuncidado, entonces los gentiles, es decir, nosotros, podemos ser justificados sin circuncidarnos. Es más, Pablo va a avanzar en su argumento y va a decir, la verdadera descendencia de Abraham no se define por los méritos externos, ergo la circuncisión, sino por la fe que él tuvo. Y aquí Pablo, préstenme atención, lo que va a hacer es unir esta enseñanza con lo que nosotros conocemos como pactos. Es decir, Dios hizo una promesa a Abraham, una promesa que se conecta directamente con Cristo y con el nuevo pacto. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿Se acuerdan en Mateo 26 y 28? Este texto muy conocido por todos nosotros. Dice el Señor Jesús, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Pablo, insisto una vez más, quiere demostrarles que el plan de Dios nunca ha cambiado, que Dios tuvo siempre un solo plan, desde Abraham a Cristo, la salvación por gracia, por medio de la fe. La ley mosaica, de la cual vamos a hablar ahora, porque habla el texto, nunca fue un pacto, ¿sí? Nunca fue un pacto de obras para obtener vida eterna. Más bien, hermanos, fue, como nos va a decir Gálatas más adelante, fue un pacto pedagógico, es decir, un pacto educativo, es decir, un pacto instructivo para llevarnos a Cristo, para llevarte a confiar no en tus propios méritos, no en cumplir la ley para ser salvo, sino en confiar y poner tu fe en aquel que sí cumplió toda la ley. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, para entender esto, necesitamos ver la Biblia, necesitamos que vos veas y yo pueda ver en mi Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, un solo plan trazado por Dios, una sola historia de salvación. Y esta historia de salvación se va a desarrollar, la va a llevar a cabo Dios por medios de pactos, ¿sí? Y acá quiero hablarte. Y necesito que prestes atención porque es algo nuevo. Sí, quiero hablarte rápidamente para que podamos entender de tres pactos. Tres pactos. Uno que es el generador de todos, que es el pacto de redención, que es también llamado el pacto intratrinitario. Es decir, las tres personas de la Trinidad, del Dios Trino, en el cual nosotros creemos, se juntaron en la eternidad y trazaron el plan de salvación. Increíble, ¿no es cierto? En ese plan pactaron qué rol iba a hacer cada uno. Entonces el Padre va a elegir a los escogidos para salvarse. El Hijo dijo, yo me voy a encarnar y voy a ir a morir en la cruz para que ellos puedan ser salvos. Y el Espíritu Santo es quien va a aplicar en cada uno de los creyentes la obra hecha por Jesucristo y a traernos finalmente convicción de pecado, de justicia y de juicio. Eso no lo puedes tener, no lo puedo tener yo si no lo hiciera eficazmente el Espíritu Santo de Dios. Como dijimos, este pacto de redención es el pacto raíz de donde se van a desprender todo esto. Vemos, por ejemplo, en Efesios 1:4, no hace falta que lo busques, hermanos. Acá se ve fehacientemente la elección de Dios, porque dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Padre nos escogió. El Hijo se comprometió, dijimos, a encarnarse y a morir por el pueblo elegido por el Padre. Juan 1:1, no hace falta que lo busques, dice, si en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ese Verbo es Jesús. Después en el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito. Y ese unigénito finalmente es el que después nos dice, Juan 3:17, que Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo pueden ver, hermanos? ¿Pueden ver
la elección del Padre, pueden ver el rol del Hijo, lo pueden ver, pero también dijimos que el Espíritu Santo aplica esa obra de Cristo eficazmente en cada uno de nuestros corazones. Entonces, fíjense cómo lo dice Tito, capítulo 3, versículo del 4 al 6. Presten atención a cada palabra, hermanos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, fíjense, vayan a sus Biblias a Gálatas capítulo 3. Versículo 6, dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado del madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, toda la historia de la salvación apunta a una verdad, ¿sí? Que Dios salva a su pueblo por gracia, mediante la fe, desde Abraham a Cristo, como lo venimos diciendo. Y hablamos del pacto de redención y vimos cada rol que ocupó cada una de las personas de la Trinidad. Pero ahora, hermanos, también les dije que había 3 pactos: el pacto de redención, pero también el pacto de obra y el pacto de gracia. El pacto de obras es el cual se llevó a cabo en el Edén y fue mediante el cual Dios lo hizo con Adán, al cual le dijo: si tú cumples, si tú obedeces perfectamente, todo tendrás vida eterna. Y si no obedeces, morirás. Este pacto se puede representar, ese mandamiento, esa única ley que vemos hasta ahí, si bien no es todo, pero puede resumir un mandamiento, como dijimos, una ley. Puedes hacer todo lo que quieras, solamente esto te digo: del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer. Pero Adán quebranta ese pacto, come, la humanidad cae en pecado, y esto trae la necesidad de un nuevo pacto que traiga redención, un pacto de gracia. Pero acá la pregunta que tenemos que hacerlo es: ¿entonces Dios cambió el plan? Dijimos que Dios siempre tuvo un único plan. Pero si ahora Abraham cae en pecado, hace que la humanidad caiga en pecado y trae la necesidad de un nuevo pacto que traiga redención, un pacto de gracia, entonces podríamos llegar a pensar que Dios tuvo que cambiar el plan. Pero hoy dijimos que fue un plan trazado en ese pacto de redención, trazado desde la eternidad, entre las 3 personas que componen la Trinidad. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, es que cuando nosotros decimos que la ruptura del pacto de obras entre Adán y Dios trajo la necesidad de un nuevo pacto, eso es para nosotros. Dios no cambió su plan. Dios siempre tuvo el mismo plan redentor. Estamos hablando de nuestra necesidad humana, no del cambio en el propósito divino.
El plan de Dios siempre fue el mismo: glorificar a Cristo como Salvador de un pueblo que Él mismo escogió desde la eternidad. Por tanto, ese pacto de gracia, que es lo que va a desarrollar, lo que va a desarrollar Pablo acá, en definitiva, una parte de ese pacto, es el cual consiste en que después de la caída, ¿sí?, de Génesis 3:15, Dios vuelve a hacer un pacto que es entre Dios, pero ahora con los elegidos, pero representados todos nosotros por mediadores humanos a lo largo de la historia, ¿sí? Es decir, la promesa de salvar a los pecadores solo por gracia, mediante la fe en un Mesías, mediante la fe en Cristo, el cual dice la Biblia que es el segundo Adán. Este pacto se reveló o se va revelando progresivamente en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Estamos hablando del pacto de gracia. Y en este texto que estamos analizando hoy, Pablo va a contrastar dos administraciones de este mismo pacto de gracia. Por un lado, el pacto abrahámico, ¿sí?, que es por donde viene la fe y de donde vienen las promesas, y por otro lado, el pacto mosaico, que es de donde viene la ley, que ahora vamos a explicar por qué está relacionado con la maldición. Pero, por tanto, hermanos, estas dos expresiones, tanto así que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y en ti serán benditas todas las naciones. Acá, hermanos, podemos ver que hay una promesa de justificación, ¿sí? Abraham creyó y le fue contado por justicia, una promesa de justificación a todo aquel que cree. Pero decíamos también que Pablo va más allá de eso. Y lo que está explicando Pablo es que hay un linaje de Abraham que traspasa la etnia. ¿Qué quiere decir la etnia, hermanos? Quiere decir que traspasa que solamente los que son israelitas son descendientes de Abraham. Es más, ahora cambia el enfoque y va a decir, ahora solamente los que tienen fe en Cristo son descendientes de Abraham. Solamente los que tienen fe en Cristo son descendientes de Abraham. Por lo tanto, también hay una promesa universal para todos nosotros que somos gentiles. Entonces, pasando un poco en limpio, lo que Pablo dice una y otra vez, llevándonos al Antiguo Testamento, es que todo su argumento se está desarrollando en lo que dice el Antiguo Testamento. Por eso nos lleva una y otra vez al Antiguo Testamento. No hay nada nuevo. Todo esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y Pablo va a decir, escrito está. Entonces Pablo interpreta que esa descendencia, que es la interpretación correcta, es la interpretación que nosotros debemos hacer, ¿sí?, no se refiere estrictamente a la descendencia étnica, es decir, al Israel étnico, a todos los que hayan nacido en Israel, a todos los que tengan la nacionalidad israelita, sino que a Cristo mismo. Porque fíjense una cosa, en Gálatas 3:16 va a decir, nosotros leímos hasta el 14, pero en Gálatas 3:16 va a decir, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y por las dudas, que tengamos dudas de cuál es su simiente, dice que es Cristo. Está en tu Biblia, Gálatas 3:16. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer y debemos hacer con respecto a Abraham es verlo como un modelo del creyente del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque él creyó en un Mesías que había de venir, en una promesa que estaba hecha desde el principio. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, y de la simiente de la mujer vendrá uno que aplastará en la cabeza de la simiente de la serpiente? ¿Sí?
y Él solamente le herirá en el calcañar. Entonces podemos concluir que el pueblo de Dios ha sido un pueblo de fe y no de obras. A eso nos quiere llevar Pablo. Quiere que pensemos hoy que siempre Dios eligió un pueblo y que ese pueblo iba a ser salvo por fe y no por obras. Por eso Pablo concluye, inclusive después, y dice, los de la fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, la membresía del pacto con Dios nunca fue carnal, sino fue espiritual. Eso es lo que quiere Dios a través de Pablo que nosotros pensemos hoy. Y el versículo 9, fíjense el versículo 9, lo que va a hacer es conectarnos con el versículo 10, pero más que nada también con nuestro segundo punto, que la ley es el pacto que revela maldición, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pablo va a hacer una cita de nuevo al Antiguo Testamento, pero esta vez nos va a llevar a Deuteronomio 27-26, pero que está ahí en Gálatas, porque fíjese lo que dice: maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. O sea, la estructura de estos dos pasajes de Gálatas y de Deuteronomio coinciden perfectamente. Pablo está usando esta cita para demostrar que la ley exige una obediencia perfecta, pero escuchen esto, hermanos, también continua. ¿Qué quiere decir esto de continua? Quiere decir que si vos cumplís la ley, no solamente la tenés que hacer un día, en un momento dado, sino que tenés que cumplir continuamente toda la ley, que eso es lo que nos está diciendo. Continuamente, acuérdense de esa palabra. Pero, hermanos, la ley no es mala. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, la ley es santa y es justa. La ley no es mala, pero es como un espejo. ¿Qué hace el espejo, hermanos? Cuando estamos mugrientos y nos miramos al espejo, nos muestra la mugre, pero no nos limpia. Nos muestra que estamos sucios, pero no nos limpia. Nos muestra la suciedad nomás. Pero, hermanos, nosotros tenemos que entender que para cumplir la ley, o mejor dicho, para no cumplirla, es suficiente fallar una sola vez. Una sola vez. Y Santiago nos refuerza esta idea, pero desde otro punto de vista, porque nos dice así: el que guardare toda la ley, pero fallare en un punto, será incumplidor de todos los demás. Y te estoy parafraseando lo que dice Santiago. Te vuelvo a decir, el que guardare toda la ley, pero fallare en un punto, eso te convierte en incumplidor de toda la ley. Es como el dominó. Cuando vos tirás una pieza, van cayendo todas las otras. Por lo tanto, no es que vos fallás solamente en un aspecto de la ley, cuando vos dejás de cumplir algo. Así que, hermanos, esto es fundamental para nuestra fe, porque ese camino de la ley, por eso el segundo punto decía así, es un camino directo a la maldición, o dicho de otra manera, es un camino por el cual es imposible alcanzar la bendición de Dios. Por eso es que el versículo 11 nos dice: y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y el 12 nos termina, el versículo 12 nos va a terminar de cerrar la idea, porque nos va a decir, porque la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, o sea, el que intentara cumplir la ley, vivirá por ellas. Pero una vez más, hermanos, una vez más, venimos acá a predicar el Evangelio, que son las buenas noticias, que es el Evangelio que predicamos. Y esto nos lleva al punto 3 de nuestro encabezado, que era el que llevó la maldición. Porque como dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque escrito está, y ahí Pablo nos lleva otra vez al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 21, 23, escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Hermano, el otro día hablábamos con algunos hermanos, el viernes, y pensándolo al preparar la prédica, esta prédica de hoy se podría llamar tranquilamente glorioso intercambio. Porque, ¿saben qué? ¿Saben cuál es la buena noticia hoy? Que Cristo se hizo maldito por nosotros. Es decir, Cristo se hizo maldito para que nosotros podamos ser benditos por Él. De eso habla el Evangelio. Una vez más, hermanos, donde nuestra maldición, la maldición que nosotros merecíamos, porque que quede claro, hermanos, si cualquiera de nosotros hubiese sido colgado en la cruz, eso sería justo, pero no sería suficiente, porque eso no podría terminar ahí. Tendría que terminar con cada uno de nosotros siendo condenados eternamente, en un lugar de tormento eterno. Pero ¿saben qué, hermanos? El Evangelio es la buena noticia. Esa maldición que nosotros merecíamos, hermanos, Dios decidió que se haga justicia, pero de otra forma, de otra manera. Que el justo pague por los injustos. Que nuestra maldición sea sobre Él. Hermanos, en la cruz Dios trata a Cristo como si fuese el pecador, y al pecador como si fuese a Cristo. Glorioso intercambio. Pero la bendición de Cristo no se queda ahí. No era el propósito final, simplemente librarnos de la maldición. Y esto nos va a llevar a al cuarto y último punto, que es la bendición de la vida del Espíritu por la fe. Hermanos, dijimos que la bendición o lo que Cristo hizo por nosotros no fue solamente librarnos de la maldición, sino es darnos una nueva vida. Él nos dio una nueva vida, cambió nuestra naturaleza, como dice el profeta Jeremías. ¿Acaso podrá el etíope mudar su piel? ¿Podrá el leopardo quitarse las manchas? ¿Podrá el humano sacar su maldad por él mismo? ¿Podrá justificarse? ¿Podremos justificarnos, hermanos, por nuestras propias obras? Entonces, Él no se quedó ahí, Él nos dio una nueva vida. Por tanto, la fe en Cristo nos une con la promesa hecha a Abraham y nos da el Espíritu Santo, el cual está en cada uno de nosotros, el cual produce en nosotros una nueva obediencia que no tiene que ver con el legalismo, es decir, con ganarte vos mismo el favor de Dios. Fíjense, me encanta, hermanos, un texto que siempre lo uso, que es Ezequiel 36, 26. Y dice el Señor por boca del profeta Ezequiel: y yo los limpiaré y le esparciré sobre vosotros agua y los lavaré de sus inmundicias, y los lavaré y los limpiaré de sus ídolos, y pondré mi espíritu en nosotros, y les sacaré el corazón de piedra, y pondré en ustedes un corazón de carne. Pero después dice, ¿para qué va a hacer todo eso? Para que podamos andar en sus estatutos. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos capacita para que podamos cumplir lo que antes no podíamos cumplir, para que podamos vivir de una forma que antes no podíamos vivir. El Espíritu Santo, Dios no te abandonó y no me abandonó. De hecho que dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo enviaré al Consolador, aquel que obra eficazmente en nosotros. O sea que el Señor no solamente nos declara justos, sino que también hoy sigue capacitándonos para poder vivir esa vida como santos y justos. Y déjenme decirles algo para ir terminando. Cristo es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Eso lo pueden encontrar en sus Biblias, Hebreos 8:6. Cristo es la simiente prometida a Abraham, lo veíamos hoy, Gálatas 3:16.
Pero Cristo también es el cumplimiento de la ley. Romanos 10:4. Es el portador de la maldición, lo veíamos hoy, Deuteronomio 21:23. Cristo es mediador y cabeza del pacto de gracia que veíamos hoy, cumpliendo las exigencias del pacto de obras, es decir, obediencia perfecta y garantizando las promesas que hay en el pacto de gracia, que es vida eterna, recibir el Espíritu y tener herencia. Pero finalmente es también que nos da el Espíritu que Él prometió. En otras palabras, hermanos, el pacto de Abraham prometió bendición, el pacto de Moisés reveló maldición a través de la ley, pero el nuevo pacto cumplió ambos, es decir, llevó la maldición para otorgar la bendición a cada uno de nosotros. Pero hermanos, que quede claro que desde Abraham a Cristo, Dios siempre salvó a su pueblo por la fe. Si alguna vez te preguntaste, ¿cómo eran salvos los del Antiguo Testamento? Bueno, hoy espero que la Escritura haya respondido tu pregunta. Solo por fe, solo por Cristo, solo por creer en lo que Dios había prometido, que iba a venir el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre fue así. Nunca fue el mérito el causante de la salvación. Pero una cosa más, la ley no anula la promesa, por el contrario, la magnifica al mostrar la gloria del mediador. Como decíamos hoy, la ley lo que hace es instruirnos, ser como un educador, como alguien que tiene pedagogía para decirte, date cuenta que vos no podés cumplir la ley. Anda corriendo a Cristo hoy mismo, porque Él sí la cumplió. Y es por fe, solo por gracia. Por lo tanto, todo creyente en Cristo, judío o gentil, es heredero del pacto de Abraham, miembro del pueblo del nuevo pacto sellado, porque todos los pactos se sellaban con sangre. Pero esta vez, este pacto, el nuevo pacto, se selló con la sangre del perfecto mediador, que es Cristo. Y ahí estamos. Hermanos, hoy espero que salga de acá animado, consolado, feliz. Porque ¿sabes qué? Hermanos, sos miembro de la familia de Dios. Tenés herencia. Hay descendencia. Hay buenas noticias. Y si hoy estás acá sin Cristo, es decir, sin Dios en el mundo, porque eso dice la Biblia, que el que no tiene a Cristo no tiene Dios en el mundo, no tiene familia, pero no te vayas de acá hoy sin creer en aquel en el cual se cumplen todas las promesas de Dios, porque en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, perdona los errores. Señor, si simplemente corrígelos en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y obra en nosotros, Señor, para que podamos ser humildes, para que podamos creer en todo lo que tú nos has dicho.